padre soltero protegió a una niña de los abusones, luego descubrió que su padre era dueño de toda la empresa. Se rieron del padre pobre cuando entró a la oficina principal de la empresa más prestigiosa de la ciudad. Los ejecutivos en sus trajes de $1000 miraron su ropa gastada y su cabello despeinado con desprecio apenas disimulado. ¿Habrías defendido a ese hombre o habrías desviado la mirada como todos los demás? Dinos en los comentarios qué habrías hecho. Pero nadie en esa sala estaba preparado para lo que pasaría a continuación. Miguel Hernández se aferró a la correa de su mochila desgastada mientras esperaba en el elegante lobby. Las luces de cristal colgaban como estrellas inalcanzables sobre su cabeza, reflejando un mundo al que nunca había pertenecido. Sus zapatos, remendados con cinta adhesiva, contrastaban brutalmente con el mármol pulido bajo sus pies. Cada paso que daba parecía resonar como una confesión de su pobreza. La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes de diseñador, lo miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, su voz goteando con descendencia. «Vengo por mi hija», murmuró Miguel, su voz apenas audible. «Sofía Hernández. Trabaja aquí en el departamento de limpieza». «Ah, la señora de la limpieza», dijo la recepcionista, como si esas palabras explicaran todo. «Espere aquí, no toque nada». Miguel asintió, acostumbrado a esa clase de comentarios. Durante los últimos 15 años, desde que su esposa María había muerto en un accidente automovilístico, había enfrentado miles de miradas como esas. Miradas que decían sin palabras: «No perteneces aquí, no eres suficientemente bueno, eres invisible». Pero lo que nadie sabía era la promesa que había hecho junto a la cama de hospital de María, mientras ella luchaba por respirar con los pulmones llenos de líquido. «Cuida a nuestra Sofía», había susurrado ella, su mano fría aferrándose a la de él. «No importa qué tan difícil se ponga, nunca la abandones, prométemelo». Y él había prometido con lágrimas corriendo por su rostro, había prometido mientras los médicos la declaraban muerta, había prometido cada mañana desde entonces cuando se levantaba a las 5 para trabajar en el turno de madrugada en la fábrica. Sofía había tenido que dejar la universidad para ayudar con los gastos. Su sueño de convertirse en ingeniera se había desvanecido como humo cuando los ahorros familiares se agotaron pagando las facturas médicas de María. Ahora, a los 23 años, limpiaba oficinas por las noches y cuidaba a la hija de 8 años de Miguel durante el día. Espera, ¿hija de 8 años? Sí, porque la historia que Miguel nunca le había contado a Sofía era que ella había llegado a sus vidas de una manera completamente diferente. 8 años atrás, Miguel había encontrado a una niña pequeña llorando en un parque. Tenía moretones en los brazos y miedo en los ojos. Cuando le preguntó dónde estaban sus padres, ella solo señaló hacia una casa grande en la colina y dijo: «No quiero volver allí, por favor, no me hagas volver». Miguel había llamado a los servicios sociales, pero el sistema estaba abrumado. La niña, Emma, había sido colocada temporalmente con él mientras investigaban, pero cuando descubrieron que provenía de una familia poderosa que había donado generosamente a ciertas campañas políticas, el caso simplemente desapareció de los archivos. Emma se quedó, se convirtió en su hija de corazón, si no de sangre. Y ahora, mientras esperaba en ese lobby intimidante, Miguel recordaba por qué estaba allí. Esa mañana, Emma había llegado a casa de la escuela con la ropa desgarrada y lágrimas en los ojos. «Papá Miguel», había sollozado. «Los niños ricos me empujaron otra vez. Dijeron que no merezco estar en su escuela porque somos pobres. Y luego apareció Sofía». Miguel había sentido su corazón detenerse. «¿Qué pasó con Sofía, mija?». Él vio lo que estaba pasando y les gritó a los niños. Les dijo que me dejaran en paz. Pero entonces llegó el padre de uno de ellos, un hombre grande con un traje caro. Le gritó a Sofía y le dijo que si no mantenía a su hermana adoptiva alejada de su hijo, él se aseguraría de que perdiera su trabajo. Emma había levantado la vista hacia Miguel con esos ojos que lo derretían cada vez. «Papá Miguel, ¿por qué la gente rica es tan mala? ¿Por qué no podemos ser como ellos?». Miguel había abrazado a Emma fuertemente, sintiendo la familiar quemazón en su pecho que venía cada vez que el mundo le recordaba su lugar en la jerarquía social. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de él, se trataba de sus 2 hijas, y nadie, absolutamente nadie, iba a amenazar a su familia.
Así que había venido aquí, a Corporación Blackstone, el imperio empresarial que controlaba la mitad de los negocios en la ciudad, el mismo lugar donde trabajaba Sofía. Donde el padre del matón probablemente tenía una oficina en el último piso. ¿Señor Hernández? La voz lo sacó de sus pensamientos. Una mujer joven con un portapapeles se acercó. Soy la asistente del señor Davidson. Él puede verlo ahora. Miguel siguió a la mujer hacia un ascensor que parecía más caro que su apartamento entero. Mientras subían, piso tras piso, sintió que su estómago se encogía. No por los nervios, sino por la determinación pura. La oficina del señor Davidson estaba en el piso 15. Era exactamente lo que Miguel había esperado. Ventanas del piso al techo, una mesa que probablemente costaba más que su salario anual, y fotografías enmarcadas de Davidson estrechando manos con políticos y celebridades. El propio Davidson era un hombre corpulento de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero. Cuando Miguel entró, Davidson ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Siéntese», dijo Davidson sin ceremonia. «Entiendo que tiene un problema con mi hijo». Miguel se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo como si fuera un niño llamado a la oficina del director. Pero recordó la promesa que había hecho a María, recordó las lágrimas de Emma y encontró su voz. «Su hijo está acosando a mi hija», dijo Miguel, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Y usted amenazó a mi otra hija con despedirla». Davidson finalmente levantó la vista, y sus ojos eran fríos como el hielo. «Escúcheme bien, señor Hernández, ¿verdad? Mi hijo me dijo lo que pasó. Su hija adoptiva no pertenece a esa escuela. Es una escuela privada para familias que pueden permitírselo, no para gente como ustedes». Las palabras golpearon a Miguel como bofetadas físicas, pero no se movió. Davidson continuó. «Y en cuanto a su otra hija, la señora de la limpieza, ella necesita aprender cuál es su lugar. No puede andar por ahí actuando como si fuera igual a las familias que mantienen esta empresa funcionando». Ella estaba protegiendo a su hermana, dijo Miguel, sintiendo que su voz temblaba de ira contenida. «¿Hermana?» Davidson se rió, un sonido áspero y desagradable. «Esa niña ni siquiera es suya por sangre, ¿verdad? Solo otra boca que alimentar que recogió de la calle». Algo se rompió dentro de Miguel. Se puso de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás. «Emma es mi hija», dijo, su voz ahora firme como el acero. «Y Sofía es mi hija. Y si usted o su hijo vuelven a tocar un cabello de sus cabezas, conocerán un lado de mí que no querrán conocer». Davidson se rió otra vez. «¿Me está amenazando? ¿Usted, un trabajador de fábrica que probablemente no tiene ni 2 centavos para frotar?» «No lo estoy amenazando», dijo Miguel. «Le estoy prometiendo». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Una mujer mayor entró, y Miguel notó inmediatamente que Davidson se tensó. «¿Qué está pasando aquí, Richard?», preguntó la mujer, su voz llevando un tono de autoridad que hizo que Davidson pareciera un escolar. «Mamá, no es nada», murmuró Davidson, «solo un malentendido menor». «¿Mamá?» Miguel miró más de cerca a la mujer. Tenía que tener 70 años, con cabello plateado perfectamente arreglado y ojos que parecían ver directamente a través de las personas. Pero había algo en su rostro, algo familiar. «¿Y ustedes?», preguntó la mujer, volviéndose hacia Miguel. «Miguel Hernández, señora», respondió él, automáticamente poniéndose de pie por respeto. Los ojos de la mujer se estrecharon ligeramente. «¿Hernández? ¿Miguel Hernández de la fábrica textil en el lado este?» Miguel asintió, confundido. ¿Cómo podía esta mujer rica conocer dónde trabajaba? «¿Y tiene una hija llamada Emma?», continuó ella. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Cómo podía ella saber sobre Emma? «Sí, señora», logró decir. La mujer, señora Blackstone, según decía la placa en la pared, se volvió hacia su hijo con una mirada que podría haber derretido el acero. «Richard Davidson Blackstone», dijo, usando lo que claramente era su nombre completo, «sal de esta oficina. Ahora». «Pero, mamá, ahora». Davidson prácticamente corrió hacia la puerta, dejando a Miguel solo con la matriarca de la familia más poderosa de la ciudad. La señora Blackstone se acercó a las ventanas que daban a toda la ciudad. «Señor Hernández», dijo sin voltearse, «¿sabe usted quién es Emma realmente?» Miguel sintió como si el piso estuviera cayéndose debajo de él. «¿Qué quiere decir?» «Emma Blackstone», dijo la mujer suavemente. «Mi nieta, la hija de mi hijo menor, Thomas,
quien murió en un accidente automovilístico hace 8 años. El mundo de Miguel se tambaleó. Eso no puede ser cierto. La señora Blackstone se volvió hacia él, y Miguel vio lágrimas en sus ojos. Después del accidente, Emma fue enviada a vivir con unos parientes lejanos. Parientes que no la trataron bien. Cuando los servicios sociales finalmente intervinieron, ella había desaparecido. Hemos estado buscándola durante 8 años. Miguel se dejó caer en la silla, su mente corriendo a 1000 millas por hora. Pero ella me dijo que no quería volver a casa, tenía moretones. Porque esa no era su casa, dijo la señora Blackstone. Su casa está aquí, conmigo, siempre lo ha estado. Hubo un largo silencio. Miguel luchaba por procesar esta información imposible. Su Emma, su pequeña niña que había encontrado llorando en el parque, era la heredera de la familia más rica de la ciudad. ¿Por qué no nos encontraron antes?, preguntó finalmente. La señora Blackstone suspiró profundamente. Porque los parientes que la tenían nos dijeron que había muerto en el mismo accidente que su padre. Nos mintieron para que no pudiéramos encontrarla. Y cuando finalmente descubrimos la verdad, los registros oficiales habían sido alterados. ¿Alterados por quién? Por mi hijo Richard, admitió ella, la vergüenza clara en su voz. Él sabía que si Emma regresaba, su posición como mi heredero principal estaría en peligro, así que pagó para mantener los registros confusos, para asegurarse de que nunca la encontráramos. Miguel sintió una ira que nunca había experimentado antes. ¿Su propio hijo impidió que encontrara a su nieta? Sí, susurró la señora Blackstone, y por eso, señor Hernández, tengo que pedirle el mayor favor de mi vida. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Miguel? ¿Habrías confiado en esta mujer o habrías luchado para mantener a tu familia junta? Comenta abajo tu respuesta. Miguel la miró con cautela. Después de todo lo que había pasado, después de todas las mentiras y traiciones, ¿cómo podía confiar en alguien de esta familia? ¿Qué favor?, preguntó. Que me permita conocer a mi nieta, dijo la señora Blackstone, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Que me permita compensar por todos estos años perdidos. Miguel se puso de pie lentamente. Señora Blackstone, con todo respeto, Emma ha sido mi hija durante 8 años. Yo estuve ahí cuando tuvo pesadillas. Yo le enseñé a andar en bicicleta. Yo fui quien la llevó al hospital cuando se rompió el brazo. Usted puede tener la sangre, pero yo tengo la historia. La señora Blackstone asintió, limpiándose las lágrimas. Tiene razón, absolutamente razón. Y no estoy pidiendo que me la quite. Estoy pidiendo que me permita ganarme el derecho a llamarla familia. Había algo en su voz, algo en la forma en que se quebró al decir familia, que tocó algo profundo en el corazón de Miguel. Recordó sus propias pérdidas, su propia soledad, y se dio cuenta de que esta mujer había estado viviendo con la misma pérdida que él había sentido cuando perdió a María. ¿Qué pasa con su hijo?, preguntó Miguel, con lo que le hizo a Emma en la escuela. La expresión de la señora Blackstone se endureció. Richard ya no trabajará en esta empresa, y su hijo será transferido a una escuela diferente inmediatamente. No volverán a molestar a Emma. Y Sofía, mi otra hija. La señora Blackstone sonrió por primera vez. Sofía Hernández nunca más tendrá que limpiar oficinas, a menos que elija hacerlo. Le ofreceremos una beca completa para terminar su educación en ingeniería y un trabajo garantizado en nuestra división de desarrollo cuando se gradúe. Miguel sintió como si estuviera soñando. Después de 15 años de lucha, después de 15 años de ser invisible, de repente todo estaba cambiando. ¿Por qué haría todo esto?, preguntó. ¿Por qué, señor Hernández?, dijo la señora Blackstone. Usted hizo algo que yo no pude hacer. Usted mantuvo a mi nieta segura. Usted la amó cuando nadie más lo haría. Usted le dio una familia cuando la suya le falló. Miguel sintió un nudo en la garganta. Ella me dio una familia a mí también. En ese momento, como si hubiera sido llamada por el destino, la puerta de la oficina se abrió y Emma entró corriendo. «¡Papá Miguel!», gritó, corriendo hacia él y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Sofía me dijo que estabas aquí. ¿Estamos en problemas?». Miguel la abrazó fuertemente, pero notó que Emma miraba curiosamente a la señora Blackstone. «Emma», dijo Miguel suavemente, «hay alguien que quiero que conozcas». La señora Blackstone se acercó lentamente, como si se acercara a un animal salvaje que podría salir corriendo.
Se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Emma. «Hola, Emma», dijo, su voz temblando. Soy tu abuela Victoria». Emma miró entre Miguel y la señora Blackstone, confundida. «Pero yo pensé que no tenía abuela». «Bueno», dijo la señora Blackstone, «yo pensé que no tenía nieta, pero ambos estábamos equivocados, ¿no es así?» Emma estudió el rostro de la mujer mayor. «¿Eres realmente mi abuela?» «Sí, mi amor. Eres la hija de mi hijo Thomas. Él murió cuando eras muy pequeña, pero te amaba mucho. Y yo he estado buscándote desde entonces». Emma miró hacia Miguel. «Papá Miguel, ¿qué significa esto? ¿Tengo que irme contigo?» Miguel sintió que su corazón se partía, pero se arrodilló junto a su hija. «Emma, mi amor, significa que tienes más familia de la que pensabas. Significa que hay más gente que te ama, pero nunca tendrás que dejar de ser mi hija». La señora Blackstone puso una mano en el hombro de Miguel. «Señor Hernández, usted será siempre el padre de Emma. Yo solo espero poder ser su abuela». Emma miró entre los dos adultos procesando esta información imposible. Luego, con la sabiduría que solo tienen los niños, sonrió. «¿Esto significa que tengo un papá y una abuela? ¿Y que Sofía puede ir a la universidad?» Ambos adultos se rieron a través de sus lágrimas. «Sí, mi amor», dijo Miguel. «Eso es exactamente lo que significa». Emma saltó hacia la señora Blackstone y la abrazó. «¡Hola, abuela Victoria!» La señora Blackstone abrazó a su nieta por primera vez en 8 años, y Miguel supo que su familia acababa de crecer de las maneras más inesperadas. 6 meses después, Miguel estaba de pie en el mismo lobby donde una vez había sido humillado, pero esta vez llevaba un traje nuevo y tenía una sonrisa en su rostro. Emma corría por los pasillos familiares mostrándole a Sofía su nueva oficina en el piso 20. Porque resulta que la señora Blackstone había hecho más que cumplir sus promesas. Había nombrado a Miguel como director del nuevo programa de responsabilidad social de la empresa enfocado en ayudar a familias trabajadoras. Sofía no solo había vuelto a la universidad, sino que ahora tenía una pasantía pagada mientras estudiaba. Y Emma tenía 2 casas ahora. Los fines de semana los pasaba con la abuela Victoria, aprendiendo sobre el negocio familiar y siendo mimada de formas que Miguel nunca hubiera podido permitirse. Pero todas las noches regresaba a casa con Miguel, porque ambos sabían dónde pertenecía realmente su corazón. Richard Davidson había sido despedido y se había mudado a otra ciudad. Su hijo había sido transferido a una escuela donde, esperanzadamente, aprendería el valor de la bondad en lugar del poder del dinero. Mientras Miguel miraba a través de las ventanas del piso al techo de su nueva oficina, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. 1 año atrás había sido invisible, ahora era respetado. 1 año atrás había luchado para llegar a fin de mes, ahora tenía seguridad financiera. Pero la cosa más importante no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el padre de Emma y Sofía. Seguía siendo el hombre que había hecho una promesa junto a una cama de hospital y la había mantenido. A veces, las batallas más grandes las ganamos sin siquiera saber que las estamos peleando. A veces, el amor que damos regresa a nosotros de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Y a veces, cuando defiendes a alguien que no puede defenderse a sí mismo, el universo conspira para defenderte a ti también. La señora Blackstone había enmarcado una foto de Emma en su escritorio, junto a una foto de Miguel el día que fue oficialmente nombrado director. Debajo había grabada una cita. La familia no siempre es sangre. A veces es amor, lealtad y la promesa de nunca rendirse el uno con el otro. Miguel tocó el marco de su propia foto familiar, él, Sofía, Emma y ahora la abuela Victoria, y sonrió. Había empezado como un padre soltero luchando por mantener a su familia junta. Ahora era un padre soltero que había descubierto que su familia era mucho más grande de lo que jamás había soñado. Nunca juzgues a una persona por su apariencia, porque nunca sabes qué batallas ha peleado o qué promesas ha mantenido. Y recuerda, a veces la familia que elegimos es tan poderosa como la familia en la que nacemos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has tenido alguna vez que defender a alguien cuando nadie más lo haría? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias poderosas como esta. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para ver la próxima historia con un giro tan impactante que nunca lo olvidarás.